11 y 14. Recuerde que empezamos una sección desde el 1 al 15 que contiene varios aspectos sobre la regulación del culto público. Y del 9 al 15 en una instrucción específica a la mujer en el desarrollo de la vida de iglesia. Por eso el título de esta enseñanza es La mujer y su rol en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Léalo una vez más conmigo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Señor, yo te ruego, dirijas esta predicación. Te ruego para que mi humanidad respete el espíritu de esta sección y que como pueblo, con humildad, con un corazón dócil, recibamos esta instrucción para atesorarla y para bien de la iglesia. Que hoy las ideas que este mundo ha querido infiltrar en nuestras mentes y en la vida de la iglesia no sean un obstáculo para ver la belleza y la importancia de lo que este texto enseña. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como bien lo dije, el título de esta enseñanza es La mujer y su rol en la iglesia. Una hermosa verdad puede convertirse en una penosa carga cuando es sacada de manera arbitraria de su contexto. Cuando esta verdad es despojada de la intención original por la cual el autor la escribió y cuando se usa de manera indiscriminada para justificar ideas particulares y pecaminosas de un individuo. Este pasaje es una de esas importantes verdades que busca preservar el sabio diseño de Dios para el hombre y la mujer. El rol que Dios confirió a cada uno de ellos, evitando el gran daño que produce querer vivir y actuar de una manera opuesta al diseño original de Dios. Si la humildad y el buen juicio nos acompaña al estudiar este texto, será fácil recibir lo que Dios ha establecido para bien de su iglesia. Y quiero en esta introducción recordar algo, mis hermanos. Como iglesia y por la dirección de la Escritura podemos afirmar con contundencia que el feminismo se opone a la Escritura, al igual que el machismo. Los dos movimientos distorsionan y atentan contra el diseño de Dios y el rol que Dios asignó, porque intenta poner a luchar al hombre y a la mujer por causa de sus diferencias, en lugar de reconocerlas como un bien. El machismo y el feminismo generan una tensión en el que se quiere mostrar a uno como superior que el otro o inferior que el otro. Y la Biblia no usa este lenguaje. Muestra que el hombre y la mujer son iguales en valor a los ojos de Dios, iguales en dignidad, pero totalmente distintos en responsabilidad y en rol.
Así que es una total contradicción un cristiano machista o un cristiano feminista. El intento por defender los derechos de la mujer no se le pueden atribuir a un movimiento. Es un deber de todo ser humano evitar que la mujer sea maltratada, oprimida, irrespetada o instrumentalizada. Y esto no se llama feminismo, esto se llama el deber cristiano. Al igual que todo intento por mostrar al hombre como superior o como de mayor valor debe ser confrontado, porque es pecaminoso. Hemos aprendido en estos domingos que la base para poder dar un uso adecuado a un texto de la Escritura es entender el contexto en el que se enseña y el alcance que se le asigna. Recordemos el contexto. Pablo está instruyendo a Timoteo en lo que debe enseñar a la iglesia, el orden y la conducta que debe establecerse en el culto público. Recuerde que cuando digo culto público, estamos hablando de la reunión como congregación en el día del Señor. Y cuando estoy diciendo que Pablo instruyó a Timoteo, no es que lo que vamos a estudiar es un pensamiento de Pablo, pues Pablo era solo un vocero de la voluntad de Dios. Así que este texto no contiene las ideas particulares de Pablo, contiene la voluntad de Dios y su diseño para el funcionamiento de la iglesia. ¿Cuál es el alcance de esta instrucción? La vida de iglesia y el culto público. Este texto no puede utilizarse para regular el proceder de una mujer en un escenario distinto a la vida de la iglesia. Puedo utilizarlo para extraer principios, pero no para imponerlo en otras esferas de la vida de la mujer. Este texto está enmarcado en la vida eclesial y en el culto público. ¿Cuáles son los dos puntos que vamos a ver? El rol de la mujer por diseño y los peligros que la mujer debe evitar. Mire cómo inicia el apóstol Pablo esta sección en el verso 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y por favor, antes de incomodarse o molestarse por la expresión, vamos a evaluar el espíritu y el contexto de esta afirmación. Algunos acusan a Pablo de ser duro y excluyente con la mujer por causa de este texto y otro que vamos a ver en Corinto. Pero esta expresión o afirmar que Pablo es machista o excluyente no hace justicia al texto. Pues en primer lugar, si he de atacar al autor de estas palabras, no es a Pablo a quien tienes que atacar, es a Dios a quien le debes reclamar, porque Pablo es solo un vocero. Pero lo segundo es que este texto no tiene nada que ver con excluir o minimizar a la mujer, sino con respetar su diseño y regular su actuar y su conducta en la vida de iglesia. Pablo no está excluyendo a la mujer, tampoco está intentando presentarla como un cero a la iglesia. Lo que está presentando es la naturaleza por disposición divina que le fue otorgada y la función que debe ejercer en el culto público. ¿Y cuál es el rol que le está asignando? Dice la mujer aprenda. El griego de aprenda es aprendiz, discípulo. Entonces Pablo inicia que la mujer se presente al culto público con un corazón enseñable, pues el rol que se le ha asignado es como discípula, como aprendiz.
La mujer se presenta entonces para ser instruida en el culto público por las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. El texto inicia mostrándonos algo. El rol de la mujer no es el de ejercer autoridad en la congregación, es el de ser enseñada y instruida en la congregación. ¿Y es esto hacer inferior a la mujer? No. Esto no es un tema de inferioridad, esto es un tema de rol. Decir que por esto la mujer tiene menos valor o es inferior al hombre sería tan torpe como decir que un docente o un maestro tiene más valor que un alumno. O tan torpe como decir que un estudiante o un alumno es inferior en dignidad y en valor que su maestro. Un maestro y un alumno tienen el mismo valor y la misma dignidad, solo que tienen responsabilidades distintas. El uno de aprender y el otro de enseñar. Así que decir que Dios es machista porque ha establecido que el hombre camine como autoridad en la iglesia y la mujer como aprendiz, no es machismo, es un tema de rol, es un tema de diseño. Pero ¿por qué Pablo escribe esto? Podrá preguntarse usted. Pablo quiere con este texto corregir dos males que estaban atentando contra la iglesia de Éfeso. El primero, una falsa enseñanza de maestros mentirosos y abusivos que se estaban levantando y una mala práctica que se estaba dando particularmente por las mujeres en la iglesia. Veamos el primero. Pablo escribe esto para corregir una mala enseñanza de los falsos maestros que estaba distorsionando la dignidad que Dios le había entregado a la mujer. Pues los falsos maestros de aquel tiempo estaban enseñando que discipular a una mujer era una pérdida de tiempo, que a los únicos que se debían discipular e instruir eran a los varones. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por orden de Dios, no permitas eso en la iglesia, porque la mujer también es discípula. La mujer es aprendiz y ella ha sido llamada a ser instruida en toda doctrina y en toda verdad. Así que quien ataca a la Biblia de machista es porque no la ha leído. La Biblia nunca ha promovido el machismo, siempre le ha hecho frente. Pero lo segundo que está atacando es que se estaba dando un problema al interior de la iglesia, no solo en Éfeso, sino también en Corinto. Era común en las religiones paganas que mientras estaba enseñando, las personas entraran en extraños trances proféticos y empezaban a hablar en medio de las ceremonias. Otros empezaban a hablar en diferentes lenguas y en diferentes idiomas. Otros a hablar cosas promovidas por las tinieblas. Eso estaba empezando a filtrarse en la vida de la iglesia. En medio de la predicación pública, en medio del culto público, mujeres entraban en supuestos trances proféticos y paralizaban o dañaban el desarrollo del culto público. Unas para hablar en lenguas y otras supuestamente para profetizar. Hermanos, recordemos que en el primer siglo de la iglesia, las lenguas o los idiomas, las glosas, fueron utilizados. La profecía fue usada, pero solo en el establecimiento de la iglesia. Esto luego cesó. ¿Pero qué sucedió? Mientras se predicaba, entonces las mujeres se levantaban a profetizar. Y esto era un grave error. Porque desde que la iglesia fue establecida,
la centralidad, lo más relevante, lo más importante en el culto público es la predicación fiel de la palabra, la predicación del evangelio. Y ningún acto profético, real o falso, ningún interés en hablar en lenguas, real o falso, podía interferir con la predicación. Porque lo que salva, lo que santifica, no son profecías, no son lenguas, sino el evangelio predicado con toda claridad y con todo esplendor. Entonces Pablo está diciendo: amado Timoteo, no permitas lo que enseñan los falsos maestros y enséñale a las mujeres que no interfieran en la predicación pública, ni con profecías, ni con otras lenguas. Ay, entonces, ¿por qué dice aprenda en silencio? Quiere decir entonces que la mujer, desde que va rumbo a la iglesia y se está encontrando con sus hermanos, una vez llega a la congregación y vuelve a hablar una vez se va. ¿Es eso lo que quiere decir el texto? No. No se refiere a que la mujer no pueda hablar en la congregación. Lo que quiere decir es que no puede interferir en la predicación. Acompáñenme a Primera de Corintios para entenderlo bien. Primera de Corintios 14, 36 y 34. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Nota usted que dice que no puede hablar? Sí, mi hermano, pero hay que conocer el contexto. Este hablar que se está utilizando en el griego, se está utilizando para decir: no hablen en lenguas. No interfieran en la predicación del culto. Pablo en Timoteo y en Corinto está enfrentando entonces la mala práctica que se había filtrado en la iglesia. Las mujeres de manera desordenada estaban interrumpiendo la predicación pública, hablando en lenguas con supuestos trances proféticos, algo que no se debe permitir, porque no hay nada más importante para la salvación y para la edificación que la predicación clara del evangelio. ¿Qué llamado entonces está haciendo Pablo? Le está diciendo: mujeres amadas, ustedes no son inferiores en valor al hombre, pero a ustedes se les ha dado un rol en la iglesia. Preséntense en la iglesia como discípulas, como aprendices. Por favor, no interfieran con la enseñanza, y esto háganlo con sujeción, es decir, no estén molestas o irritadas porque no han sido llamadas al pastorado. Gócense en ser discípulas. ¿De qué serviría que la mujer guarde silencio en la predicación mientras su corazón está turbado y lleno de enojo porque no puede ocupar una posición de autoridad en la iglesia? Lo que está diciendo es: no solo ven con un corazón humilde, dispuesta a aprender, no interfieras con el culto público, sino que hazlo con un corazón sujeto a la autoridad. No puedes dar lugar al enojo o a la ira. No puedes querer imponer las ideas del mundo a la iglesia. ¿Y cuál es la razón? Mira el versículo 12. Es sencilla. Mujeres que se han preguntado: ¿por qué la mujer no puede ser pastora en la iglesia? Voy a responderles a través de la Biblia. Porque no permito a la mujer enseñar. ¿Quién? ¿Pablo? No, Dios. Dios estableció que la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir entonces que la mujer simplemente debe sentarse en la congregación y no puede ejercer ningún servicio en la vida de iglesia. No, recuerda el contexto. Lo que está diciendo Pablo es, la mujer no debe enseñar en el culto público, la mujer no debe ser puesta en el púlpito a enseñar, porque la enseñanza es un ejercicio de autoridad. Y si la mujer es puesta a enseñar desde el púlpito, se le está dando autoridad sobre todos los que la escuchan. Y esta autoridad sobre todos ha sido dada a algunos hombres dentro de la iglesia. Porque esto es importante. Las mujeres no deben ser pastoras. Y no todos los hombres han sido llamados al pastorado. ¿Quiere decir que el hombre que es pastor vale más que el hombre que no es pastor? No. Tiene el mismo valor que la mujer que tampoco es llamada al pastorado. O los hombres también deben enojarse por no ser considerados para ser también pastores. No todos tienen un llamado pastoral. En la Biblia no hay mujeres pastores. Bueno, eso es injusto. Hay una mujer pastora, Rebeca, y fue pastora literalmente de ovejas, de un rebaño de ovejas, no de una iglesia y de una congregación. Es por esto que podemos decir con amor y con respeto, Dios determinó que la mujer no debe enseñar en el culto público. Esto no significa que es un principio que se puede aplicar en todos los escenarios. ¿Quiere decir que la mujer no puede enseñar? La pregunta entonces que también debemos hacernos, entonces, ¿qué sí puede hacer la mujer en la iglesia? ¿Qué es lo que le está permitido hacer? Y la respuesta es muy sencilla. Todo, menos ser pastora. Puede hacer todo lo que un hombre que no es llamado al pastorado también puede hacer. Pero la Escritura lo delimita de una forma muy específica. Acompáñeme a Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas, por favor, entiéndase que no está hablando de mujeres avanzadas en edad, sino mujeres maduras. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea que sí puede enseñar. Sí, la mujer puede enseñar, pero en los ámbitos que el Señor se lo ha permitido. Que enseñe a las mujeres más jóvenes. Hermanos, una mujer puede enseñar, puede instruir a otras mujeres a que sean buenas esposas, buenas madres, prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La iglesia es grandemente bendecida por el servicio de la mujer, mujeres preciosas. Dios las ha dotado con hermosas cualidades para que sirvan en la iglesia y fuera de ella, pero según el diseño que Él estableció. Por eso creemos que una mujer perfectamente puede enseñar a los niños en la escuela dominical. Así como hay mujeres que en contextos distintos a la iglesia enseñan como docentes, como maestras. En ese escenario no es ilícito, en la iglesia sí. Y esto no la hace inferior, esto la hace distinta en responsabilidad dentro de la vida eclesial. Hay escenarios en el contexto distinto a la iglesia en el que una mujer está sobre autoridad sobre algún hombre. Por eso este principio que está delimitado para el contexto del culto público no puede utilizarse para imponerse en otros contextos. Hay principios que aplican para el contexto fuera de la iglesia.
pero sin ignorar que esto está marcado principalmente en el contexto congregacional. Así que Pablo está dejando algo claro: mujeres, ustedes han sido puestas en la iglesia como discípulas. Deben amar la enseñanza, deben crecer en doctrina. Ay, pero es que yo para qué estudio si no puedo ser pastora. Porque el Señor ordena que crezcas en doctrina, porque eres esposa, porque eres madre, porque puedes servir en distintos frentes. Y si no tienes una buena doctrina, en lugar de hacer bien, harás mal. Si no tienes una buena doctrina, no podrás levantar con acierto a tu esposo, no podrás ser ayuda idónea como debe serlo, no serás madre como debe serlo. Tienes que crecer en doctrina, al igual que un hombre tiene que crecer en doctrina, así no sea llamado al pastorado. Porque el conocimiento doctrinal no es solo para los que quieren ser pastores, es para todos los creyentes. ¿Qué puede entonces hacer una mujer en la iglesia? Servir de tantas maneras, menos ejerciendo autoridad como oficial de la iglesia. Este texto entonces no es excluyente, este texto es protectivo. Dios estableció de manera sabia y perfecta un diseño y un rol para el hombre y la mujer. Y ha ordenado por su sabiduría y soberanía que sea el hombre, escúchenme bien, quien lleve sobre sus hombros la ardua responsabilidad de la predicación pública y el pastorado. Fue Dios quien estableció que algunos hombres dentro de la iglesia serían llamados para llevar sobre sus hombros la ardua tarea de la predicación y el pastorado. Pretender poner este peso sobre los hombros de la mujer no es igualdad, es un acto de rebeldía y de maltrato. Escúcheme bien. Pretender poner sobre los hombros de la mujer el peso de la predicación pública y el pastorado no es un intento por buscar igualdad, es un acto de rebeldía a Dios y es un maltrato a la mujer, porque es ir en contra del diseño de Dios. Es maltratarla irresponsablemente al poner sobre ella algo para lo cual no fue diseñada. No porque no sea capaz de hablar bien y de expresarse públicamente. No, es que el pastorado es más que predicar. Y ese peso fue puesto sobre varones en la congregación, no sobre la mujer. Entonces, cuando se utiliza el argumento es que debemos promover la igualdad y la mujer también es capaz de predicar, claro que es capaz de hacer una prédica. Pero permitirle que ejerza el pastorado no es hacerle un bien, es atentar contra su diseño y poner un peso que le hará mal a ella y le hará mal a la iglesia. Así como el ave no debe intentar vivir bajo el agua, el pez en tierra firme, la mujer no debe ser pastora. El ave avanza con libertad y facilidad en el cielo. El pez se desplaza con facilidad y sin problema en el agua. La mujer transita de manera plena y libre en este mundo caído cuando se ocupa de vivir como una buena discípulo y en cumplir con el rol que le fue asignado. No trates de poner sobre tus hombros algo que no te hará bien, te hará mal. No es igualdad, es maltrato. Amada iglesia, es injusto entonces que este pasaje se use para calumniar a Pablo o a la Biblia tildándola de machista. Este texto no muestra a la mujer como inferior, sino con un rol diferente al del hombre. Y este texto no es un impedimento para que la mujer sirva, es una regulación para que sirva, pero en las áreas que Dios le asignó.
evitando heridas en su corazón por llevar un peso que no le corresponde llevar. Amadas mujeres, su servicio es fundamental en la iglesia, siempre y cuando no transgredan los límites que Dios estableció. Hay mucho que pueden hacer, pero según el diseño de Dios. Y la Biblia nos muestra muchos casos en que la mujer sirvió. El Señor no solo se le apareció a hombres, también a mujeres. No solo hombres sirvieron, también mujeres sirvieron. Números capítulo 6 habla también de mujeres nazareas. Mujeres que también participaron del coro de la iglesia. En Lucas capítulo 8 del 1 al 3, mire lo que el texto dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Claro que las mujeres han servido en la historia de la iglesia, pero ninguna como apóstol, ninguna como pastora. Sirve a Dios, pero en el rol que Dios te ha entregado. La visión bíblica de la mujer no es de un 0 a la izquierda, no, la muestra como alguien fundamental en la vida de la iglesia, en la vida del hogar y aún en la sociedad. ¿No fue acaso la abuela y la mamá de Timoteo piezas fundamentales para que él creyera? ¿Por qué debe funcionar así? Pablo entonces utiliza 2 argumentos, uno en la creación y otro en la caída. ¿Por qué la mujer debe venir como discípula a la iglesia con un corazón dócil, sin interrumpir en medio de la predicación, sin deseos de querer ejercer pastorado o autoridad en la iglesia desde el púlpito, sino servir en las esferas que el Señor le ha delegado? Mire lo que dice el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Para nosotros tal vez este texto no dice mucho, pero en la mentalidad judía, el orden que está presentando Pablo habla de jerarquía. Cuando está diciendo Adán fue formado primero y luego Eva, lo que Pablo está trayendo a la mente de su audiencia es un principio natural. Adán fue puesto por autoridad de su esposa Eva, no porque valiera más, porque le entregó un rol distinto. Entonces Pablo está diciendo, ¿por qué la mujer no debe ser pastora en la iglesia ni ejercer autoridad desde el púlpito? Porque desde el principio Dios estableció un orden y fue al hombre quien le dio la instrucción de enseñar, de discipular, y a la mujer de ser discipulada, de ser guiada y de ser instruida. Pero luego dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ay, ¿quiere decir que Adán quedó en limpio? No podemos sacar este texto de su contexto. Pablo lo que está mostrando es el error que cometió Eva y Adán con respecto a la enseñanza que está dando. Sabemos por el contexto de la escritura que Dios llamó a Adán, le pidió cuentas por causa de la caída. Pero lo que nos está mostrando en segunda medida Pablo acá es, Eva actuó fuera del rol que le fue entregado. La caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su posición divinamente ordenada. Eva, en vez de seguir, decidió dirigir en el momento de la caída.
En vez de permanecer sometida a Dios, quiso ser como Dios. Y fue ella la quien dio ese primer paso, no Adán. Pero Adán también pecó, porque ella debiendo seguir, quiso dirigir. Y él teniendo el deber de dirigir, se convirtió en seguidor. Es pecado cuando la mujer quiere asumir una autoridad que Dios no le entregó, pero también es pecado cuando el hombre no asume la autoridad de sacerdote, guía y director de su hogar. Así que este texto no está eximiendo a Adán de su pecado, está dando un ejemplo de lo que hizo mal Eva y por tanto lo que también hizo mal Adán. Eva dirigió cuando debía seguir. Ella fue adelante en el pecado cuando debió haberse ocupado de seguir en el camino de la justicia. Y las consecuencias son nefastas. ¿Y por qué Pablo va hasta la creación? Porque le está mostrando a la iglesia la gravedad, los estragos que surgen cuando saltamos el diseño de Dios. Por trocar el diseño original de Dios vino la caída. Adán debía dirigir y no lo hizo. La mujer debía seguir y quiso dirigir y vino una catástrofe. Cuando estos roles se invierten en la vida de la iglesia, siempre va a terminar mal. Cuando una mujer asume el pastorado de una iglesia, no solo se hace mal ella misma, sino que hará un gran mal a la iglesia. Y no se le pedirá cuenta solo a esta mujer, sino a los hombres dentro de esa iglesia que debiendo ser autoridades y sacerdotes se convirtieron en seguidores pasivos e irresponsables. Ay, pero es que en la Biblia hubo mujeres que ejercieron posiciones de autoridad, sí, tal vez como reyes, en momentos en que el hombre no asumió su rol, pero nunca en el contexto de la iglesia, nunca en el pastorado. ¿Qué debemos entonces concluir de esta enseñanza? Y el espíritu correcto de este texto no es un intento por minimizar a la mujer, al contrario, es un llamado de protección a la mujer. Lo que Pablo está diciendo y lo que hoy como iglesia queremos decir, mujeres, nunca se sientan inferiores por no ser llamadas al pastorado. Su valor como persona no lo da el ejercicio pastoral, lo da el hecho de ser creación y ser hijas de Dios. Ustedes son de gran bendición para la iglesia y tienen el deber de instruirse en doctrina, de profundizar en la palabra y en la verdad, no para ser pastoras, para enseñar a otras mujeres más jóvenes, para enseñar a los niños, para aconsejar con sabiduría cuando les pidan consejo. Hay muchos frentes para servir. Y háganlo con un corazón dócil, sujetas, entendiendo que no tienen por qué hacerse daño, llevando sobre sus hombros un rol que no les fue entregado. Que una mujer se sienta mal o inferior por no ser pastora de una iglesia sería tan torpe como que un hombre se sienta mal o esté frustrado porque no puede llevar 40 semanas en su vientre a sus hijos. Eso no lo hace inferior que la mujer. Eso significa que a la mujer le fue dada una responsabilidad y al hombre otra. Y Dios tuvo bien que fuera la mujer quien llevara en el vientre a los hijos. ¿Eso la hace de mayor valor? No, eso la hace responsable de un rol distinto. Mujer, no debe haber enojo porque no seas llamada al pastorado. Es un tema de rol, no de exclusión. Y no compren esas torpes ideas que están volviendo a coger eco en nuestra sociedad.
Cuando hacemos las cosas como Dios manda y respetamos su diseño, veremos la bendición de Dios. Siempre que el hombre ha intentado hacer las cosas de una forma distinta al diseño de Dios, siempre termina en tragedia. Así que estimular a una mujer a que sea pastora no es igualdad, es un atentado contra el diseño original de ella. Es someterla a un peso que la destruirá tarde que temprano y destruirá la iglesia en la cual sirva. Quiero también pedirles un favor. Esta enseñanza que hoy estamos dando no es para empezar a atacar a aquellas iglesias donde las mujeres están ejerciendo el pastorado femenino. Debemos pensar que lo están haciendo porque ignoran las Escrituras. Y nuestra oración por estas mujeres es que conozcan la verdad y puedan volver a su diseño. Porque aunque públicamente parezcan ser felices, están sufriendo al vivir en un rol que no le fue dado. Y su iglesia, aunque parezca estar bien, está sufriendo las consecuencias de que no se maneje el orden de Dios. Pero quiero aclarar que este principio tiene una raíz y es pensar que están sinceramente equivocados. Pero cuidado, que hay muchas mujeres en nuestro tiempo que no están sinceramente equivocadas. Son mercaderes de la fe que se están escudando en las ideas feministas de nuestro tiempo para enriquecerse a costillas de la fe. Y a estas también hay que tratarlas con la misma severidad que tratamos a los falsos maestros y a los falsos apóstoles de nuestro tiempo. Algunas están sinceramente equivocadas, pero otras son abiertamente mercaderes de la fe. Y hay que diferenciar una cosa de la otra. Así que esta enseñanza es para que salgas a evaluar primeramente tu corazón. ¿Estoy viviendo en el rol que Dios me entregó? ¿O estoy sufriendo por querer vivir de una forma contraria a lo que Dios estableció? Y déjame decirte algo. Cambiar este chip del mundo solo será posible cuando vengas a Cristo en fe, para que Él lave por su preciosa palabra toda idea distorsionada que el mundo ha sembrado en tu mente y te ha hecho ver como correcto. Para una mujer será imposible ser dócil, sujeta y reconocer a su esposo como autoridad y a los pastores de la iglesia como autoridad solo cuando sus corazones sean redimidos. De lo contrario, siempre andará molesta e incómoda con todo llamado a sujetarse. Mujer, evalúa esto, porque la causa de la dificultad de tu sujeción puede estarse originando no por una filosofía equivocada, sino porque tu corazón aún no ha sido regenerado y no estás dispuesta a sujetarte a ningún tipo de autoridad. Y eso lo tienes que evaluar. Querida iglesia, que el Señor nos ayude a permanecer firmes y a no sucumbir ante las ideas distorsionadas de este mundo. Jóvenes, mucho cuidado con el boom del feminismo de nuestro tiempo. Es que tenemos que defender los derechos de la mujer, claro. Es que tenemos que ponerle freno a los abusos, sí. Pero la solución no es enfrentar los abusos y distorsionar el diseño de la mujer y ahora llevarla a que asuma algo para lo que no fue diseñada. ¿Vamos a salvarla de una cosa para destruirla con otra? ¿Qué sentido tendría que tú tomes a una persona y la saques de un abismo, pero luego la pongas para que se tire en otro? No tiene sentido. Como cristianos, enseñamos que el machismo es pecado, pero el feminismo también. Ninguna de las dos está bien. El hombre y la mujer son iguales en valor, iguales en dignidad, pero distintas
en responsabilidad. Señor, muchas gracias por este espacio de enseñanza y de instrucción. Gracias porque hoy entendemos que tú no has puesto una rivalidad entre el hombre y la mujer por causa de su diseño, sino que les has asignado roles distintos. Que hombres y mujeres somos iguales en valor y en dignidad, pero nos has asignado roles bien delimitados y bien distintos. Hoy te rogamos para que quites toda rebeldía que pueda haber en nuestros corazones por causa de estas ideas que el mundo quiere promover. Y danos humildad para sujetarnos a tu palabra, convencidos de que en ella no hay margen de error. Perdónanos por todas las veces en las que nos hemos rebelado contra tu diseño, creyendo que nosotros podemos establecer un mejor diseño del que tú ya creaste. Perdona el machismo que aún puede estar en muchos de nosotros como hombres, pero también perdona toda idea feminista que de forma sutil y maquillada haya ganado terreno en la vida de la iglesia. Y por favor, ayúdanos a permanecer firmes en esto. Guarda a nuestros niños y jóvenes de no sucumbir a estos movimientos que no son nuevos, que han existido en toda la historia y que buscan dañar el diseño que tú estableciste. En Cristo Jesús. Amén y amén.